Les informo que está siendo grabado, ¿bueno? Bueno, en este se cometió un pequeño error, ¿cierto? De este creo que el único que lo tuvo bien fue mi amigo González, ¿sí? ¿En qué sentido? En que él sí tuvo en cuenta el tema de la tasa. Entonces ahorita voy a hacerles caer en cuenta ese tema. Entonces, voy a trabajar en este ejercicio lo voy a trabajar con, a ver, ¿con quién? Eh, con Lorraine Pájaro. Pajarito. Profe, ahí sí te fallo porque sinceramente no lo entendí, no, esta vez no entendí el tema muy bien que digamos. Y por más de que volví, no me quería dar absolutamente nada. No, espérame, Lorraine, no te escuché por lo que estoy. ¿Me repites más despacio? Que esta vez sí te fallé, profe, porque no, o sea, no lo entregué y además no me quedó bien nada, entonces, No, nunca pierdas. Mira, por ejemplo, les voy a contar. Lucía también no entendía y me escribió y me dijo, profe, yo estoy más perdida que el hijo de Limber, entonces la orienté, lo hicimos, trabajamos a gusto, sabroso, y ya fue entendiendo, pero o sea, por eso yo les digo, ustedes me pueden escribir, yo saco el tiempo, miramos y nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta esa historia. Yo les ofrezco los espacios, y la idea es que los aprovechemos. Hubiera sido, de pronto hubiéramos podido trabajar a la par con Lucía, nos habíamos puesto una cita en el Zoom y habíamos sacado con Lucía, creo que trabajamos más vía WhatsApp. ¿Me corriges, Lucía? No, señor. ¿Cómo? Entonces, vamos viendo que pues la idea es esta. Entonces, Lucía, trabajemos contigo. Lucía, acá entonces, yo vuelvo y les digo, uno alista lo que es las variables, ¿cierto? Y entonces, Lucía, usted desea cancelar 4.850.000. Si la tasa de interés es del 23,4% efectiva anual, y desea cancelar esos préstamos en 15 cuotas mensuales, evaluar por los medios de los 4 métodos cuál es el mejor.
¿cierto? Entonces, esos 4.850.000, ¿es capital o es monto? Monto. El monto, ¿por qué monto? Monto, profe. ¿Será ¿Tiene un valor monto? final? ¿Cómo? Cancelar un préstamo no es como el valor final. No, que a usted le prestamos ¿cuánto? 4.850.000. ¿Monto o capital? Capital. Capital. Muy bien. ¿Por qué? Porque estoy hablando. Es diferente que usted diga, yo deseo ahorrar 4.850.000. No, yo lo estoy diciendo es que hoy le voy a prestar 4.850.000. ¿Listo? 4.850.000. Listo. La tasa de interés, ¿cuál sería? 23,4. Efectiva Anual. anual. Y me dice que va a pagar ¿en cuántos periodos? 15 cuotas. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les digo? Lo primero que hago es empezar a listarme antes de traer las fórmulas para ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al capital no le tengo que hacer nada y la tasa de interés está con meses. Una opción es llevar eso llevar los meses a años, pero entonces se me complica un poco la vida. Pero como me están pidiendo los meses, ¿qué hay que hacer con esta tasa, Lucy? Pasarla a efectivo. No. Pasarla de efectiva ¿a qué? A nominal, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que por allá teníamos una formulita que decía que 1 más I es igual, perdón, elevado a la n es igual a 1 más I elevado a la n? ¿Se acuerdan de esa formulita? ¿Sí se acuerdan de eso? Que eso se llama conversión de tasas. Pasar de una tasa efectiva a una tasa nominal. ¿Y a qué tasa tengo que pasarla? Pues tengo que pasarla a meses porque aquí me está diciendo que los pagos son mensuales. Entonces, para hacer mucho más rápido el proceso y que mucho más claro, pues yo tengo que pasar esta tasa efectiva a una tasa nominal que mensual. Entonces, lo vamos a hacer por la vía de esta formulita, ¿cierto? Entonces, decíamos que la tasa que yo quiero la voy a dejar al lado izquierdo. Entonces, I sobre 12, ¿cierto? Elevado a la 12 es igual a I, a 1 más I. La tasa efectiva es 0.2304 elevado a la 1. Como quien dice, yo básicamente 1.2334 elevado a la 1. Entonces podríamos decir que esto es igual. Y ahorita les voy a enseñar cómo la podemos sacar en Excel de una vez. Entonces 1.2304, entonces simplemente acá pues yo puedo hacer esta operacioncita. Y 1.23 elevado a la 1 es igual a lo mismo. Entonces, ok. ¿Cierto? Para quitarme el exponente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para quitar el exponente? A los dos lados saco la raíz doceava. Entonces me va a quedar que a un lado de la igualdad me va a quedar lo siguiente. Entonces, a un lado de la igualdad me va a quedar que esto
va a ser elevado a la raíz doceava, ¿cierto? O que también puedo decir que la puedo elevar a la 1/12, ¿cierto? Y que eso es igual a 1,234, ¿cierto? Pero también elevado a la ¿qué? ¿Qué me ayuda? Es que me siento solo hoy. Entonces, como esto al elevar esto, me va a quedar solamente 1 sobre. Entonces me va a quedar que esto se desaparece, todo esto se va a desaparecer, esto también se va a desaparecer, ¿cierto? Y este 1 que está acá lo voy a pasar al otro lado a restar, entonces me va a quedar que esto es igual a control C, control V. Y todo esto a este lo voy a restar 1. Por consiguiente me va a quedar. Y que este 12 en el siguiente recuadro lo voy a pasar a multiplicar. Entonces, ¿cuál es la tasa nominal correspondiente? 21,21 sería la tasa acá. 21,21% convertible mensual. Entonces, sí estamos dando cuenta que era lo que teníamos que hacer ahí. Y entonces, como nosotros no trabajamos la tasa nominal, sino la tasa periódica, entonces decíamos que 21,21 dividido 12 y esa es la tasa nominal, la tasa periódica que vamos a trabajar para el problema. Entonces, en el primero teníamos que buscar el método francés, ¿cierto? Y el método... Profe, qué pena. ¿Puedes compartir pantalla? Voy. Ahí ya estamos viendo. Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Es que se cae el internet y me quedo loco. Entonces estaba buscando la fórmula del método francés, que decíamos que era esta. El método francés, periodo especial. Donde ahora sí ya puedo trabajar con una forma más fácil el tema de las tasas, buscar la cuota que voy a necesitar. Entonces, decíamos que la cuota, ¿cierto? Es igual, o el R, es igual al capital, ¿cierto? Al capital. Yo de todas formas voy a dejarles esta hoja en Excel para que lo tengan presente.
y que esto va a ser multiplicado por, por un lado, y que multiplica a 1 más y esto elevado a la n, ¿cierto? Y esto va a ser dividido en 1 más y elevado a la n y menos 1. Ok. Entonces, acá simplemente yo voy a tomar acá y si la fórmula la armé bien, ¿cierto? Entonces me va a dar que el i es este. El i, algo pasó. Capital, decíamos que capital es 4.850.000. Que la tasa de interés que volvemos aquí con la tasa de interés, que el n ahora sí viene a ser ¿cuánto? 15, porque ya la tenemos en meses. La tasa de interés y 15. Entonces, ¿cuánto es el valor de la cuota? 370.919,58. Este es el valor de la cuota. De la cuota fija, algunos les dio 376.000, pero ¿por qué? Porque es que cogieron de una vez y dividieron esta tasa. Entonces, ahí está errado el proceso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el valor de la cuota? 370.000. Entonces, ese es el valor. Alguno me va a decir, profe, pero yo lo hice y me dio 0. Sí, porque es que usted, si usted tradujera, es como si hubiera, con esta tasa duraría durante 15, con la tasa efectiva es como si estuviera durando durante 15 años, 15 periodos anuales, ¿cierto? 15 pagos anuales, pero aquí son 15 pagos mensuales. Entonces, aquí nos va a variar la tasa. Ese fue el error que cometieron la mayoría. El resto es hacer la tabla que ya la hacíamos, que decíamos. Bueno, antes de seguir adelante, les voy a enseñar cómo se hace en Excel. Cómo paso una tasa nominal a una tasa efectiva o de una tasa efectiva a una nominal. ¿Todos tienen Excel? Para que por favor intenten. Si pueden intentarlo, sería buenísimo. Para que lo hagamos todos al unísono. Entonces, se paran ustedes en una casilla cualquiera y oprimen esta teclita que dice F de X y buscan tasa punto nominal. ¿Listo? Entonces, allí se ingresa la tasa, pero en valor decimal, o sea, 0.234. ¿Cuántos periodos? ¿Qué periodicidad yo quiero llevar la tasa? Y le escribo 12, porque son mensuales. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, me va a dar 21, ¿qué? Que al multiplicar por 100, entonces me va a dar 21, ¿qué? Pues convertible mensual. Así de rápido y sencillo se puede hacer. Pero si yo tengo la tasa nominal y quiero la efectiva, tengo que buscar la opción que dice INT punto efectivo
¿cierto? Y ahí es cuando yo digo, bueno, punto 2121, punto 212113, como para que no me vaya, para que me dé lo más exacto, y le digo que es 12 los periodos. Por consiguiente, si ustedes se dan cuenta, me va a dar 23, que si yo lo multiplico por 100, me va a dar punto 233939, que si lo simplifico, me va a dar 2340, que es la tasa efectiva. ¿Sí, sí vieron el procesito? ¿Aló? Sí, profe. O sea, yo lo puedo ver por el lado de hacerlo aquí con la formulita, y si no, ya me puedo valer de otras herramientas como es el Excel. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Lo intentaron hacer en sus máquinas? Ese fue el primer gran error, que no tuvieron en cuenta de pasar de tasa efectiva a tasa nominal. Por consiguiente, las 4 tablas les quedaron erradas. Entonces, si yo hago mi primera tabla, que era tomar un capital, ¿qué es lo otro que tenemos que tener en cuenta? Una cuota, no, una amortización. ¿Qué es lo otro que tiene que tener ahí? Una amortización, tiene que tener unos intereses, tiene que tener una cuota y debe haber un saldo. Pero dejémoslo acá, en este caso que queremos el saldo nuevo, y aquí la cuota. ¿Cierto? Cada uno podemos irlo trabajando de una forma diferente. Entonces decíamos que va de la cuota de la 1 ¿a qué cuota? A la 15, ¿cierto? Que decíamos que el capital es 4.850.000. De intereses nada. Entonces, en la primera tengo que entregar ¿cuánto de cuota? 370.919,58. Que a ese señor tengo que pagarle unos intereses sobre 4.850.000 por la tasa de interés, ¿cierto? Que sería la tasa nominal acá, la tasa periódica. Y la amortización, ¿cuánto es? Ah, pues que al saldo de la cuota, a la cuota, le resto los intereses y charrandundum, y que al saldo anterior le resto ese valor de la amortización. Entonces, si la cosa queda bien, más no necesitaría esta. Si la cosa quedó bien, hay algo que no me quedó bien. Entonces, esto. Entonces, 370. Lo primero que saco es los intereses del saldo anterior. A la amortización, pues es la diferencia entre estos dos. Y a 4 millones el resto de esta amortización. Ok. Acá de intereses, lo saco de acá.
Y mi saldo en la cuota y mi saldo en la cuota 15 va a ser 0, o sea, ya he cancelado todo mi deuda en la cuota 15. ¿Listo? Las otras, pues simplemente era coger el valor de los 4.850.000 y dividirlo en 15 cuotas y ahí armábamos la amortización. En el otro, que era el americano, simplemente durante todo el tiempo iba a pagar 85.724. Y en el otro era el de suma de dígitos. Y me gustó el análisis que hizo González. González, cuéntenos, ¿usted qué pensó de ese préstamo? ¿De cómo, por qué usted se queda con un estilo de amortización y no otro? ¿Quiere compartir con nosotros ese análisis que hizo? Bueno, pues, profe, pues yo haciendo las tablas, me di cuenta de que en el método alemán, pues era donde yo estaba pagando un poco menos. Pues igual, yo como lo veía decía, bueno, pues tampoco es demasiado con el método francés. De hecho, tuve como un cierto dilema entre el método francés y el método alemán. Pero pues a fin de cuentas me fui con el método alemán porque pues decía, o bueno, pues, ¿cuál sería como el más factible o el más cómodo, por decirlo así? Entonces, pues bueno, yo dije, bueno, pues a ver, la comodidad siempre está en tratar de pagar lo menos, ¿no? Es donde está realmente. Pero Espérame que se me cayó, se me fue el internet. bueno, acumulado no es tanto. Realmente se puede. Sí, lo que decía ahorita Mr. González tiene toda la razón. Uno debe calcular cuánto yo voy a pagar, ¿cierto? ¿En dónde es donde más costoso sale? ¿En qué método es el más costoso? Si yo sumara todos los valores que yo pago como cuota. En el método americano. El método americano, está en biblioteca. En el método americano es el más costoso, ¿cierto? Y ya los otros métodos son un poco más baratos, pero pues me exige estar haciendo esfuerzos en cada periodo, ¿sí? Entonces, cada uno nos acomodamos. Yo me puedo acomodar al americano porque ¿cómo se llama eso? Porque periódicamente o esporádicamente yo voy a poder tener un ingreso. Esto es lo que nos está diciendo, si nosotros trabajáramos en una empresa que básicamente producimos y vendemos en junio y en diciembre, pues es una empresa que básicamente se va a meter a un tipo americano. ¿Por qué? Porque en el tiempo que se está haciendo el proceso, pues escasamente puede pagar los intereses. Y ya cuando venda, que es en diciembre y en junio, pues paga el capital. Esa es una forma de mirar cómo podemos nosotros financiarnos. Bueno, este ejercicio, la cuestión era tener en cuenta que no pasaron de, esto creo que le pasó a mi amiga, Jennifer. Jennifer, ¿se te dice cuenta cuál fue el error? La verdad, no, no. O sea, es que no me da. Señora. Es que a mí me dio 300 pesos más. ¿En dónde? 300 pesos más. No, 300 unidades más. En el valor de la cuota, pues. A mí me dio fue 370, 923. Ah, no importa, mija. No, esos son los decimales. Eso a la final, si tú haces este aporte, a la final te va a cuadrar. Si acaso te va a diferenciar 10 o 20 pesos. Entonces, No, pero sí me dio, o sea, correcto. ¿qué es lo que sucede? Como nosotros estamos acá, pero entonces en algún momento o los intereses te fueron iguales, puede variar un poquitico aquí, un peso, 2 pesos, pero a la final, cuando yo tengo, no me da cero,
exactamente, hay ocasiones en que no me va a dar 0. ¿Es por qué? Porque con los decimales que yo me he comido, ¿cierto? Aquí yo estoy trabajando con todos los decimales. Si ustedes abren, aquí la cifra tiene decimales, esta tiene decimales, ¿cierto? Si uno mira qué es lo que hay allí, pues va a tener decimales. Cuando uno los trabaja así en la hoja de Excel, pues todo te va a dar completo. Pero muchas veces si yo hago acá 1 a 1 y empiezo a pagar 379.20 constantes, lo más seguro es que me va a quedar a favor o en contra. Entonces, para eso, en la última cuota, o se aumenta o se disminuye el valor para pagar en la última cuota. Y es de la forma en que se ajusta esta clase de tablas de amortización. Bueno. Listo. Seguimos. Acá, usted tomó prestados. Este sí lo hicieron todos bien. Los que lo presentaron lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque pues básicamente no tenían problema en la lectura. ¿Por qué? Porque me estaba diciendo que la tasa era 1.8 mensual. Entonces, estaba muy fácil. 5 meses, 1.8 mensual. Como estaban meses y meses, pues no hubo ningún problema. Y este sí, la mayoría lo tuvieron de forma correcta. A ese no le voy a quemar pólvora. No sé si quiere González desarrollarlo, el tercero, como para cambiar de voz. Y usted lo comparte. Uy, profe. ¿Hace el tercero o cómo? Pues, está bien, está bien, está bien. Vale, le dejo que comparta. Ok. Listo. Ahí ya está para que comparta. Listo, sí están viendo, ¿sí? Sí, es ese. Ahí ya estamos viendo. Entonces, explíqueselo a los compañeros. Ok. Profe, ¿hay necesidad de que vuelvas en la tablita y todo esto? Todos los... Pues no sobra traer la tabla. Va. Entonces, déjenme ver este momento. Bueno, acá. Uh, uh, uh. Bueno, entonces aquí me decía que uno de 10.500.000, pues, como dice el profesor, siempre nos ponemos aquí a sacar nuestras variables. Entonces, encontramos los 10.500.000 como capital. A 5 años de plazo estamos hablando de nuestra N, nuestros periodos. Y nos dice que debe pagarse con el siguiente plan de amortización. Cuotas semestrales iguales a la tasa del 12%. Entonces, como ya nos dice de una vez, cuotas semestrales, aquí lo que yo hice fue tomar los 5 años y pasarlos de una vez a semestres. Entonces, bueno, cada 10 semestres. Y tenemos aquí el 12% convertible semestral que lo pasamos a periódica y ya tenemos nuestra tasa semestral. Este 7 semestres, no estoy seguro si el profesor ahorita me corregirá, pero yo luego explico por qué hice ese 7. Bien, entonces ya teniendo esto acá, bueno, hacemos la tablita y aquí nos dice, durante el primer año, es decir, durante los primeros 4 semestres, 4 semestres, oh, Dios mío, los primeros, 3. lo siento, durante el primer año y medio, son los 3 semestres. Entonces aquí yo de una vez hice la división. Y me dice, se pagarán solo los intereses. Y a partir del cuarto semestre se cancelan las cuotas. Se cancelan las cuotas hasta
hasta extinguir su deuda al final de su plazo. Bien, entonces aquí lo que yo hice fue, tenemos aquí el saldo de la deuda, que son los 10.500.000. Como este dice que solo va a pagar los intereses, estamos hablando de parte de un método americano. Entonces, en el método americano no le bajamos nada. Ok, un momento. Okay. A ver, no me complico. Pongo 10.500 y ya está. Entonces, aquí no le vamos a bajar nada a nuestra deuda. Y el interés va a ser este por la tasa de interés, que es el 0.06 semestral que encontramos. Siento, sí. Aquí fijamos esa celda y lo dejamos y ahora sí. Y la cuota pues simplemente va a ser esto, la suma de los intereses. Y ya tiene, esa ya es la primera parte donde solo vamos a pagar los intereses. Y ahora sí vamos a cancelar cuotas hasta extinguir su deuda final. Entonces aquí en este está toda la ecuación de cómo se encuentra la cuota para el método francés. Entonces, profe, si usted me disculpa. Sí, dale. Y bueno, entonces nos dice que el capital, esto lo vamos a multiplicar por nuestra tasa de interés, multiplicado por 1 más la tasa de interés, a la n, que va a ser los 7 semestres. ¿Por qué los 7 semestres? Porque se supone que vamos a trabajar con 10 semestres, pero 3 de ellos ya los tomamos como un método americano. Entonces de ahí, los 7 que quedaron los tomé como ya destinados para el método francés. Entonces ya no es n, ya no es 10, sino ahora 7. Y ya, luego divido entre 1 más la tasa de interés, otra vez elevado a los periodos, menos 1. Y bueno, el resultado de eso fue 1.880.918. Y el interés, más de lo mismo, 10.500.000 por esto. Y esto lo fijamos, importante. Sí, la amortización decimos que es la diferencia de la cuota menos el interés. Y ya para aquí el saldo de la deuda, a ver cuánto amortizamos, vamos a tomar nuestro saldo de deuda y le vamos a restar la amortización. Y listo, ya de aquí lo que hice fue arrastrar. Y bueno, no sé cuánto es el valor de los intereses. Entonces, donde pongo acá ahí, sumatorio. Y prácticamente eso sería todo. Bueno, pues voy a hacer aquí lo último. Para saber realmente cuánto fue que pagamos en total, cuánto fue que amortizamos en total, y el total de intereses que pagamos y las cuotas. Ajá, sí. Y eso sería todo. Sí, ese era básicamente un solo método. Entonces, ¿dónde fue donde la mayoría hicieron? No tuvieron en cuenta que pues era desde a partir del cuarto semestre, ¿sí? Que los 3 primeros semestres eran solamente el pago de intereses y que después, a partir del cuarto, ¿cierto? Esto era una sola tabla y algunos que hicieron una tabla hasta acá y otra hasta el otro lado. Es entendible, pero básicamente pues uno podía hacer una sola tabla. Y en el siguiente ejercicio era solamente en... ¿Deje compartir, profe?
Sí, ya puede dejar de compartir. Y el último ejercicio. Y en el último ejercicio, es importante que tengamos en claro que el último ejercicio está que una deuda debe pagarse en 5 años con pagos anuales iguales. Algunos me hicieron todas las 4 tablas, ¿no? Ahí le estaba pidiendo cuál tabla, una sola. ¿Cuál? El método. ¿Cuál sería el método que tendría que aplicar ahí? El francés. El francés, no necesitábamos hacer nada más. Entonces, esto era, fue mucha lectura en cuestión de tener cuidado. Acá, pues, sí, no sé, en el primero no lo tuvieron en cuenta, en este sí tuvieron en cuenta dividir la tasa semestral, dividirla en 2, pero como estaba en semestres, pues no hubo ningún problema. Pero si a mí me dan una tasa efectiva o una tasa nominal mensual y voy a pagar trimestral, lo que tengo que hacer es empezar a acomodar la tasa de acuerdo al periodo de pago. Bueno, entonces para que lo tengan presente. Bueno, ahora vamos a entrar a un nuevo tema y se llama los gradientes. ¿Cierto? ¿Alguno ha escuchado esa palabra? Gradiente. No, profe. Gradiente. Entonces vamos a ver qué es. Un gradiente es como decir, como un porcentaje, ¿cierto? Y vamos a ver que existen gradientes geométricos y matemáticos. Entonces, el gradiente hace referencia a una serie de pagos periódicos que pueden incrementar o decrecer en el tiempo, es decir, que inician con un valor y este puede aumentar o ir disminuyendo en el tiempo. Y entonces vamos a encontrar que podemos tener un gradiente lineal creciente, un gradiente lineal decreciente, un gradiente geométrico creciente y un gradiente geométrico decreciente. Adicional, pueden haber otra cantidad de gradientes. ¿Por qué? Porque usted los puede inventar, los puede acomodar, los puede hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso depende de cómo usted pueda ver la deuda, cómo puede usted financiarse o cómo puede hacer una inversión. Entonces, el gradiente aritmético, básicamente, como su nombre lo dice, y es un incremento constante, ¿cierto? Para lo cual, yo puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? Donde, ¿qué hay de nuevo? Pues simplemente que el valor futuro sigue siendo el mismo, el valor que yo quiero tener a futuro, el valor de la primera cuota, que es, este es la primera cuota, y el valor del gradiente, o sea, que voy a incrementar 20 pesos. Cuando estoy hablando de incrementar 20 pesos, es un gradiente aritmético. Entonces, el gradiente va a ser 20. La tasa de interés y el número de periodos. Ejemplo, vamos a mirar el ejemplo. Un joven desea ahorrar 300.000 mensuales durante 5 años. Si tiene claro que desea incrementar 15.000 cada mes la cuota y si el banco le ofrece el 4.5% capitalización mensual, ¿cuánto tendrá al término de 5 años? ¿Cuánto es el valor del saldo en la cuota 53? Entonces, Lorraine, ¿qué entiendes tú en ese problema? Imagíname, inténtamelo dibujar con tus palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese problema? ¿Qué es lo que más o menos te figuras tú que va a hacer? Guerrero, ayúdeme. Que a cada cuota se le va a aumentar. ¿Cuánto?
Eh, pues referente a la tasa. ¿Será? Sí va a aumentar, pero ¿cuánto? 15.000. ¿Cada, cada cuánto? Cada mes, ¿cierto? Ah, Entonces, capitales sales. o sea, si vamos entendiéndonos, la primera cuota ¿de cuánto es? ¿Cuánto es la primera cuota? ¿Cuánto es la primera cuota? 300.000. La siguiente cuota ¿de cuánto sería? Si le va a incrementar 15.000, ¿cuánto valdría la siguiente cuota? 315.000. 315, esa sería la segunda. La tercera, 330. 330.000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser un valor constante que yo voy a estar incrementando y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, miremos a ver qué sucede con esto. Me volvió un 8. Entonces, gradiente aritmético. El R es la primera cuota. Por eso se le escribía ahí en la primera cuota. 300 mensuales durante 5 años y un gradiente de 15.000. Entonces, 4 puntos capitalización mensual. Por eso, entonces, ojo, no olviden que si yo digo capitalizable mensual, tengo que dividir en 100 y dividir en 12. En 5 años. Entonces, en pocas palabras, al armar la tabla, me va a decir que la primera cuota que yo voy a hacer es de 300, que la siguiente de 315, la 360, 300 y así sucesivamente unos incrementos constantes de 15.000 pesos. Quiere decir que al finalizar los 5 años, ¿cuánta plata voy a tener? O sea, aplicando la fórmula, ¿cierto? Entonces, armemos la tabla. Bueno, con todos estos valores y vamos a ver si sí es verdad o no. Entonces, armando la tabla, decíamos que acá dice que capital, el capital sería, o el capital ahorita sería 0, en el momento 1. Aquí sería cuota, cuota. ¿Qué es lo otro que va a pasar ahí? El gradiente, la tasa de interés, o los intereses mejor, y el saldo. Entonces, dice que con la cuota inicial serían 300.000. 1, 2, 3. Que el gradiente es 15.000. Pero este va a arrancar ¿en qué periodo? En el siguiente. Los intereses serían lo que yo tengo acá, es para ir armando mi fórmula, sería lo que yo tengo acá más lo que yo tengo acá por la tasa de interés que es 0.45. P3, aquí porque no me deja hacer la operación. Profe, deben ser los paréntesis del B3 más C3, que el Excel está tomando solo la parte de B3 más C3. Solamente quitar uno. Ya.
como si aquí yo tuviera 0. Entonces, el nuevo saldo, ¿cuánto me voy a tener? Y aquí hice alguna burraría. Acá. 0,045 y 12. Entonces, ¿cuál es mi saldo al terminar el primer periodo? Pues tengo estos 300 más los intereses, sería mi nuevo saldo. Entonces, cuando yo voy a contar con mi nuevo capital, es el saldo anterior, ¿cierto? Acá los 300.000 siempre va a ser acá. Entonces, los 300.000, ¿cierto? Aquí me va a tocar aquí me va a tocar quitarle el gradiente acá y lo dejo por fuera. Voy a eliminar esto, lo voy a dejar por fuera. Lo voy a dejar por fuera. ¿Por qué? Porque yo le digo que voy a hacer el saldo a la cuota anterior más la cuota anterior más un valor que es el gradiente, ¿cierto? Y ese lo voy a dar fijo. Entonces acá voy a colocar gradiente y aquí le voy a colocar 15.000. Ok, entonces, ¿sobre qué voy a pagar los intereses? Sobre el saldo que ya tengo acá, sobre este más este por, y ahorita buscamos también dejar acá una por esta que sería la tasa de interés y esa también la voy a fijar. ¿Sí? Entonces dijimos que tasa de interés es 0.04 0.045 de 12. Ok. Y que el saldo sería el saldo que yo tengo más la cuota que yo tengo más los intereses que yo me gané. Entonces ya voy en 600 y un poquito más. Ok. Entonces, vuelve y juega el saldo anterior. Y acá sería más lo que tengo acá más este que lo puedo fijar de una vez. Es como para quedarme. Y este sí ya está hecho. Y este está hecho. Ya este está hecho. Entonces, pero ¿por qué no me está sumando? En pocas palabras, entonces, arranco con 300, la siguiente cuota de 315, 330, 345. ¿Cuántas cuotas serían? ¿A cuántas cuotas es que iríamos? 5 años. Y 5 años serían 60 meses. ¿Cierto? Entonces yo diría
Muy rápido. Entonces, 48.921, 48.725. Entonces aquí 48.725. Ay, se me cayó, no. Entonces aquí nos va a variar por los decimales que yo tomo, ¿cierto? Porque si yo tomé solamente 0,3, entonces ese punto 75 se va a ver reflejado en mi proyección. Entonces 48.725.000. 48.921.000. Pero es por básicamente los decimales que me están dando allí. Entonces, si pueden ver, nosotros podríamos decir que en un momento dado podemos ahorrar, sí podemos ahorrar, y que podemos hacerlo de una forma creciente, sí. O puedo decir que también puedo decir, no empiezo a ahorrar con 300.000 y voy disminuyendo el ahorro, también se puede hacer, solamente que ya la fórmula como tal, la formulita que yo tengo acá, ya no iría con más, sino con menos este factor. Entonces, eso es lo que se llama un gradiente creciente aritmético. Y el gradiente geométrico ya no sería una G, que es constante, como acá, sino una K. Y esa K hace referencia al gradiente, al porcentaje que yo pienso incrementar. Entonces, me dice que voy a incrementar un 5%. Entonces, yo ya utilizo esta fórmula para hacer el creciente, el gradiente geométrico. Quiere decir que no voy a decir que voy a aumentar constantemente un valor, sino que voy a aumentar un porcentaje que en cierta forma nos va a dar diferente el valor que yo voy a incrementar, el valor en valor nominal. Pero esto va a ser el 5% constante ¿de qué? De la siguiente cuota. Entonces, en la primera cuota, el 5% de 100.000, ¿cuánto es? El 5% de 100.000, ¿cuánto es? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cuánto? El 5% de 100.000, ¿cuánto da? ¿5.000? 5.000. Entonces, lo que dice ahí es que en la primera cuota, yo llego y cojo los 100.000, la primera cuota. La segunda cuota es la primera por 1.05. Entonces, voy a incrementar en 5.000. Y en la siguiente, ya no voy a aumentar 5.000, sino voy a aumentar un poco más porque es el 5% de la anterior cuota. ¿Cierto? Entonces, si ya voy a ahorrar, voy a incrementar 10.250. Y en la siguiente, entonces ya voy a incrementar, ¿cierto? Voy a incrementar un valor mucho más amplio que los 5.000 pesos que empecé a aumentar, ya va en 5.250, o sea, como que no voy a aumentar siempre el mismo valor, sino que lo voy a incrementar. Esa sería la fórmula para poder hallar este factor, ¿cierto? Entonces, vamos a desarrollar estos 4 ejercicios. Son 4 ejercicios que vamos a desarrollar mediante aplicación de la fórmula y también vamos a hacer la tablita de amortización. ¿Listo? Esa me la pueden enviar en Excel
o me la pueden enviar. Sí, en Excel para que, porque son bastantes cuotas. Entonces, lo importante es la aplicación de la fórmula, los valores y que le concuerden, ¿cierto? Lo que le da con la fórmula con lo que da en la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les voy a enviar el archivo ya en este instante al grupo. Ay, ay, ay. Hoy están muy callados, ¿qué les hicieron? Hoy están poco participativos. Lorraine, ¿cuántos talleres me estás debiendo? ¿Uno o dos? 1, profe. Uno. ¿Quién más me está debiendo talleres? Guerrero me envió los dos. No, mejor dicho, no, uno está a medias que fue el último, pero no, entonces uno nomás. Uno que está a medias. O sea, uno, te debo uno. Por favor, no dejen de hacer los talleres. Si tienen dudas, me escriben. Yo les, con la experiencia que tuve con Lucía, ella me pudo subirlos y se les acompaña. Ay, señor, este externo está pero de maletas. Listo, muchachos. Por favor, me confirman que ya lo tengan en su grupo, o sea, en su poder. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, para que por favor lo hagamos y lo envíen. Tenemos media horita de antes de las 12. Empiecen a trabajar. Si tienen dudas, me van preguntando. Yo los acompaño hasta las 12. Bueno, entonces empiecen a trabajar. Si tienen alguna duda, me van diciendo. De todas formas, les voy a dar plazo para que suban este taller hasta hoy estamos a miércoles, el sábado. ¿Listo?
O sea, las preguntas que les salten ahorita, pues las podemos ir haciendo. Y hasta el sábado para que terminen todas las tablas. ¿Listo? Preguntas, ¿no tienen preguntas? Profe, en los ejercicios, Señora, en los ejercicios, ¿dónde estaría la amortización? Es que no me logro ubicar. a ver, va para allá. Ya comparto. Ya comparto contigo. Ok, acá, entonces, yo, como quien dice, la amortización o el valor que vas a abonar, ¿cierto? Es este valor, los 315.000 o 330 en la medida en que vas incrementando mes a mes. Esa sería como la cuota, la amortización, porque es lo que vas a incrementar aparte de los intereses, ¿cierto? Si yo quisiera disminuir una deuda, pues
la puedo ir haciendo de esta forma, o sea, de ir decreciendo el valor de la deuda, ¿cierto? Esa sería una forma. Entonces, como quien dice, sería la amortización. Aquí lo que estamos mirando en este punto es que yo quiero ahorrar. Entonces, ¿cuánto voy a ahorrar? 315.000 más los intereses que me dé. ¿Sí? Eso es como decir de sí, otro estilo de amortización, pero no de pago, sino de ahorro. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, la amortización es lo que se va a dar más la gradiente, ¿sí? Es más el gradiente, la cuota y la primera cuota más el gradiente, ¿cierto? Porque me dice que el gradiente aritmético son 15.000. Entonces, cada vez que yo voy a estar haciendo esa cuota, ese abono o ese ahorro que voy a estar haciendo es de 300 con un gradiente de 15.000. Ese sería como la amortización, llamémoslo así. Ah, vale, pero
Pues, sí, era especial.
No me acuerdo la rapidito. Ya les... Muchachos,
¿Están ahí todavía? Uy, ya se me fueron dos. Al correo les envié la hojita de Excel que estábamos trabajando y con el desarrollo del ejercicio para que por favor revisen la tabla y así puedan ustedes revisar los ejercicios. ¿Listo? Listo, Vale, profe. profe. Muchas gracias. Listo, Bueno, profe. ahí en la tablita ya están cuadrados bien los valores para que los puedan revisar. Les desarrollé la operación y en la tablita ya está ajustado y cuadran los valores. Bueno, entonces por hoy los dejo que trabajen. No les olvide que esto queda para entregar el sábado a las 8 de la noche. Listo, profe. Bueno, listo. Nos estamos hablando. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Suerte, que les va bien.